vemos un poquito de práctica, ¿sí? Aquí ya les comparto un segundo. Bueno, ayer habíamos visto que a partir de la geometría de la línea encontraban los parámetros y de ahí pasamos al modelo de la línea. Habíamos presentado este modelo que era el modelo real de la línea de parámetros distribuidos, ¿sí? De ahí hemos llegado a estas ecuaciones donde podíamos representar la tensión en cualquier punto como la suma de dos ondas, una directa y una reflejada. Lo mismo para la corriente. Y habíamos determinado algunos parámetros. Uno es gamma, la constante de propagación, que era la raíz de z por y. Aquí ya les he corregido yo el PowerPoint, con z y y minúsculas, simbolizando los parámetros de la línea, o sea, ohmios por kilómetro, siemens por kilómetro. Y ese gamma tiene una parte real y una parte imaginaria. Alfa era la constante de atenuación y beta la constante de fase. Y habíamos definido otro valor que era la impedancia característica, que lo que nos daba esa impedancia característica es un valor característico de la línea que depende solamente de la electrogeometría de la línea, no depende de las condiciones de niveles de tensión ni de corriente que está circulando por eso. Habíamos visto las interpretaciones de esas ecuaciones donde la constante de atenuación, alfa, lo que hacía era modificar el ángulo del vector o del fasor de tensión a lo largo de la longitud de la línea, y habíamos dicho que el parámetro beta, constante de fase, lo que hacía era modificar el ángulo de ese fasor a lo largo de X, que lo hemos visto acá. Decíamos que empezaba con este valor en el origen y cuando daba una vuelta o más de una vuelta, lo que sucedía era que el módulo iba aumentando y el ángulo también lo hacía. Y después hemos definido otros parámetros que era bueno, la frecuencia y omega, eso ya lo conocían ustedes. Habíamos hablado de lambda, que es la longitud de onda. Hemos dicho que la longitud de onda era la longitud que tenía que tener una línea para que ese fasor de tensión dé una vuelta completa, o sea, 2pi. Y después hemos definido la velocidad de propagación como lambda por la frecuencia, o habíamos deducido que podíamos calcular también como omega sobre la constante de fase, ¿sí? Eso rapidito lo que hemos visto ayer. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto ayer? ¿No hay ninguna pregunta? Ingeniero, Bueno, entonces, lambda, disculpe, lambda es una distancia desde x igual a 0 hasta donde hasta 2pi, digamos, del recorrido del fasor, ¿verdad? Sí, Ah, bien. sí, hasta que el fasor gira completamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, para ver cómo se calculan estos valores, le paso la posta a Benjamín para que empecemos con el práctico siguiente, pero un poquito desordenado. Buenas noches. Buenas noches. Ahí les voy a compartir. Lo que vamos a hacer es el trabajo práctico que sigue, el número 6, que en línea en estado estacionario. Vamos a comenzar por el problema número 3. Ya les comparto.
y vamos a ir viendo, la idea es ir calculando las cosas que vamos viendo hasta ahora en clase. Ahora les comparto. ¿Se ve la presentación ahí, chicos? Sí, ingeniero. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, la idea era, tenemos dos líneas acá, la línea de 500 del Rancho Cobo, de 285 kilómetros, tenemos el valor de su corriente nominal, y acá tenemos los valores de resistencia, reactancia y sucedancia. Esto está en la línea. Nosotros tomamos por DC, caso positivo, la secuencia positiva, vamos a tomar estos tres valores que están acá abajo, para cada uno, ya sea para la de 500, que es la que tenemos arriba, como la que tenemos abajo ya es una línea de 132 kilovoltios. Esta es la de Suncho Corral y Munich, ahí están las características. Y esta, a diferencia de la de arriba, es mucho más chica, más pequeña, 100 kilómetros tiene, y la corriente nominal, que es 150. Como verán, acá también tenemos los parámetros de resistencia, reactancia y susceptancia. ¿Qué nos dice? El ejercicio nos pide que hagamos todo el cálculo siguiente a continuación. Primero el punto 1, esto es lo que ya lo vieron ayer en clase, en la teoría. Tenemos el A, que es la impedancia característica, el B, la constante de propagación, el C, la constante de atenuación, y el D, la constante de fase. ¿Tá? Vamos a comenzar con eso, así vamos viendo cómo se trabaja, los valores que tenemos. Impedancia característica. Partimos para la línea de 500. El Rancho Cobo, tomamos valor de resistencia, como verán, está el valor de la reactancia y el valor de la susceptancia. Estos valores, fíjense, si bien los de notas, 0,2445, si vamos acá, está acá, 0,2445. Este es el valor de la reactancia. Y así, dicho sea de paso, la resistencia y la susceptancia. Son datos de tabla. Fíjense bien, acá estamos en ohm por kilómetro, ohm por kilómetro y ohm por kilómetro. Componemos la impedancia de esa línea, fíjense, acá recordamos, como le decía el ingeniero, se usa el Z minúscula cuando está en ohm por kilómetro, y usamos ya el Z mayúscula cuando ya está multiplicada la longitud de la línea. Entonces, vamos a partir, estos son los valores que teníamos, componemos el número complejo, nos queda que para la impedancia, el Z, es de 0,24535 con un ángulo de 85 por 28 grados, esto está en ohm por kilómetro, por consiguiente recuerden, las letras minúsculas, y la admitancia es 4,67817 por 10 a la menos 6 con el ángulo de 90, 1 por ohm por kilómetro, o susceptancia sobre kilómetro. Por eso, justamente, la minúscula. Ahora, fíjense que para el cálculo de la impedancia característica, nosotros tenemos este valor, ZC, que es la raíz de Z sobre Y minúscula. No pasaría nada tampoco si lo usábamos al Z mayúscula, porque fíjense que este ya está afectado por la longitud aparecería arriba y abajo y se significaría que es lo que nos está pasando acá. Entonces, por eso es que usamos Z minúscula y Y minúscula. ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí, se entiende. Bueno, finalmente, nosotros obtenemos, acuérdense que esto ya es matemática, la raíz del número complejo era, sacaba el valor, la división, hacemos la división, sacábamos el valor de la raíz, y esto, por supuesto, recuerden que se restaban los dos, se restaba este es positivo, el ángulo que pasa de abajo hacia arriba se resta, conclusión nos queda menos 2,357 grados. Recuerden también que para la raíz, fíjense acá en esta partecita, para la raíz, hay que tomar el n igual a 0, porque podemos tomar para distintos n, y esto nos va a ir dando los grados. Tomándolo a 0, recuerden que el valor real, si ustedes hacen esta diferencia, fíjense, en 85 o 90 da menos 4,72. Pero recuerden que eso se afecta a más n por 360 y al conjunto se lo divide en 2.
Nosotros vamos a tomar para el primer caso 0, nos queda el valor del ángulo dividido en 2 que ponemos acá. Eso es de la raíz de los números complejos. ¿Se entiende? Un poquito el repaso del complejo. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora, vamos a pasar a lo que sigue. Acá, como verán, ya tenemos el parámetro para una línea de 500, 229 ohmios prácticamente, con un ángulo de menos 2,35. Pasamos a la de 132. De igual manera, en la 132, fíjense, partimos tomando resistencia, reactancia, susceptancia. De nuevo, si nos remitimos a la primera hoja, fíjense, los datos que tomamos están escritos acá: resistencia, reactancia y susceptancia. ¿Estamos? Ahora, en este caso, bueno, lo único que nos cambiaría, volvemos a calcular Z, que no por kilómetro, y lo pasamos de la forma rectangular a la polar, tenemos el complejo y vamos al cálculo de la impedancia característica. Fíjense, Z característica, volvemos de nuevo, la resta de 76 por 90 nos daba menos 13, la operación esta de esta división y el cálculo de su raíz nos arroja este valor. Recuerden que de nuevo tomamos para el 0, con lo cual nos queda este numerito dividido en 2, es el ángulo del número complejo. Y fíjense que la Z característica, como decía el ingeniero, es fenómeno, y es independiente de la longitud de la línea, todo. Es pura de la electrogeometría. Hasta ahí llegamos con lo que sería el cálculo de Z característica. Entonces, como para dimensionar, fíjense que tenemos 230 aproximadamente para una línea de 500 y 365 para una línea de 139. Esos son valores aproximados. En el cálculo de la constante de propagación, fíjese que ya, o sea, el punto 1, 1A, impedancia característica completa. Vamos a ver la constante de propagación, la letra gamma, que era la raíz de z minúscula por la admitancia, en longitudes longitudinales, y bueno, vuelve a aparecer la raíz, por lo tanto, tenemos la raíz de un producto de dos números complejos. Entonces, fíjense bien, finalmente nos termina quedando, cuando hacemos el producto, estos dos, 0,24 y 0,35, lo multiplicamos por Amor, 4,67. ¿estás bien, ma? Por 10 a la menos 6, ¿Ah? nos da este ¿Estás bien, resultado. digo? Perdón, ese resultado le Ah, sacamos la ¿qué estás raíz con mucho y sueño? obtenemos este ¿Mucho valor. sueño tenés? Nuevamente, fíjense, no nos olvidemos que la suma de estos dos es un número mucho más grande que 90. Entonces, volvemos a tomar la raíz. Nosotros teníamos que tomar para el caso 0 y nos queda la mitad del ángulo. Finalmente, nos queda este valor en 1 sobre el kilómetro. Si nosotros lo pasamos a la parte, a la forma rectangular, tenemos la parte real, que es este valor, y esta es la parte imaginaria. 1 sobre el kilómetro, en donde fíjense, recuerden que esto era atenuación, esto termina siendo decibeles sobre el kilómetro, y este es el que lo hace girar, la parte imaginaria beta, que lo hace girar al fasor, termina siendo radianes sobre el kilómetro. Pasemos al este termina acá, por supuesto, hacemos primero el de la línea de 500, volvemos a realizar el mismo cálculo para la línea 132. Ingeniero, disculpe. Sí, ¿Por qué era que n era igual a 0? No lo entendí bien. ¿cuál? ¿Por qué se consideraba n igual a 0? Se lo toma el primer valor, vos podés poner 1, 0, 1, 2, 3, siempre en números enteros. Ah, Depende de los giros. Eso es de los bien, bien. complejos, no sé si te acordás. Sí, sí, Estamos bien. tomando para el primer caso que sería n igual a 0. Bien, Entonces te quedaría, se anularía el 160 y nos quedaría 175 dividido en 2. ya, En el ya. primer caso sería este. Listo. Es Gracias, por Ángel. los giros. Eso Sí, es sí, sí. matemáticas. Simplemente lo pongo para que vean que está dividido en 2. No, para que no te resulte extraño, porque en la operación del producto al complejo se suman los módulos. Y fíjate, 90 más 90 es casi 180, y acá estamos poniendo la mitad. Es por la parte de los complejos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias.
Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá volvíamos a hacer el mismo cálculo, fíjense, y llegábamos al valor que tiene ya la constante de propagación, pero para la línea 132, toma, fíjense, en 1 sobre kilómetro, acá la descomponíamos parte real, parte imaginaria, y con eso queda completo lo que era el cálculo de la constante de propagación para la línea de 500, para la línea de 132. Y fíjese, ahora nos queda ver atenuación y fase. Acuérdense que cuando nosotros componíamos, esta es la constante de propagación, teníamos la parte real y la parte imaginaria. Acá les falta cosas, ya les voy a corregir. Entonces, la parte real, lo que hacemos directamente, fíjense en esta para la línea de 132, para la de 500, bueno, como les decía, tomamos los valores, la de 132, que es esta parte, en la de 500, esta parte, que es la parte real, y tenemos los dos valores. Entonces, alfa nos da 3,1,3123 por 10 a la menos 4 decibeles por kilómetro, atenuación, y para la línea de 500 nos da 440 por 10 a la menos 5 decibeles por kilómetro. Pasamos a la constante de fase, que es la que es responsable del giro del paso, que es la parte imaginaria, y tenemos que para la línea de 132, justamente, bueno, como he visto acá atrás, nosotros lo pasamos de la forma polar, lo paso a la parte rectangular, cosa que pueda ver la parte real y la parte imaginaria. Entonces ya ahí haciendo el pasaje, tenemos el alfa, tenemos el beta. Simplemente los copiamos y los ordenamos. Y ahí nos queda, bueno, radianes sobre kilómetros, radianes sobre kilómetros, son responsables. Y hasta ahí paramos, ingeniero. Perfecto. Así que bueno, ya el resto lo seguimos viendo adelante. Con ese ya quedaríamos, ahí llegamos hasta el punto D solamente. Bien. ¿Alguna duda al respecto hasta el punto D o se entendió bien? No, está bien, está claro, no hay consulta. Perfecto, ahí recuerden, hay un poquito de cosas matemáticas, vamos refrescando. Ya más adelante vamos a refrescar también los conceptos de las exponenciales, números complejos. Vamos a ir recordando un poquito matemáticas también. ¿Listo, ingeniero? ¿Continúa Bueno, usted? como machete, acuérdense ahí en las diapositivas de la primera clase, al final de todo estaba algún resumen de operaciones con complejo. Exacto. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a cuadripolo ABCD y círculo de potencia. ¿Están viendo ahí ustedes, no es cierto? Sí, sí. Sí, ingeniero, sí se ve. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el tratamiento de la línea como si fuese un cuadripolo. Acuérdense en el concepto de cuadripolo. El cuadripolo era una caja negra que la podíamos analizar su respuesta en función de ciertos parámetros. En este caso son los parámetros ABCD, de manera que si aplicamos una señal en la entrada, vamos a tener otra señal en la salida en función de sus parámetros ABCD. ¿Sí? Las ecuaciones que habíamos visto nosotros en la clase pasada, las ecuaciones hiperbólicas, estas que están aquí abajo, ¿sí? Son las que estoy poniendo aquí arriba, ¿sí? La tensión en el extremo emisor es igual a la tensión en el extremo receptor por el coseno hiperbólico de gamma x más ZC por la corriente en el extremo receptor seno de gamma x, ¿sí? Y después la corriente en el extremo emisor es igual a la tensión del extremo receptor sobre la impedancia característica por el seno hiperbólico de gamma x más la corriente en el extremo receptor coseno hiperbólico de gamma x. Entonces fíjense aquí ustedes que estamos expresando los valores de tensión
de entrada y corriente de entrada en función de los valores de la tensión de salida y la corriente de salida. Si nosotros queremos expresar la línea como un cuadripolo ABCD, tendríamos que tener estas ecuaciones, ¿sí? BS igual a ABR más B por IR e IS igual a C por BR más D por IR. De simple inspección, comparando esta ecuación, ¿sí?, con esta de aquí arriba, podemos ver que A es coseno hiperbólico de gamma X, B es ZC, seno hiperbólico de gamma X, C, seno hiperbólico de gamma X sobre ZC, y D es coseno hiperbólico de gamma X. ¿Sí? Bueno, en general, estos parámetros ABCD, ¿sí?, vamos a decir que en el caso de A y de B, A va a ser módulo de A con un ángulo de alfa y B módulo de B con un ángulo de beta. La tensión en el extremo receptor generalmente se la toma como una tensión de referencia con ángulo cero. Acuérdense que en realidad nosotros lo que estamos haciendo es ir de atrás para adelante, ¿no es cierto? El eje de las X empiezan a la derecha. Entonces, la tensión en el extremo receptor es módulo de BR con un ángulo cero, y la tensión en el extremo emisor es módulo de BS con un ángulo delta. O sea, delta es el ángulo que yo tengo entre las tensiones de extremo receptor y extremo emisor. ¿Está claro? Bien, ahora veamos qué interpretación tienen esas constantes. Para poder hacer la interpretación de las constantes, lo que vamos a plantear es hacerle a esa línea un ensayo de vacío y un ensayo de cortocircuito. Si hacemos un ensayo de vacío, tensión al extremo receptor, ¿sí?, va a ser BR, y al estar en vacío, IR es cero, ¿cierto? Entonces, de esta ecuación, si tomamos esta ecuación de aquí arriba, si IR es cero, me va a quedar que BS es igual a ABR. Entonces A va a ser BS sobre BR, que es lo que tengo acá. Entonces la constante A es la relación de tensión entre extremo emisor y extremo receptor cuando el extremo receptor está sin carga. ¿Sí? De manera similar, podemos hacer que si IR es 0 por estar en vacío, C va a ser IS sobre BR. ¿Sí? Entonces C va a ser la relación entre corriente en el extremo emisor y tensión en el extremo receptor cuando el extremo receptor está en vacío. Y algo similar podemos hacer con el ensayo de cortocircuito. Cortocircuitamos el extremo receptor y al estar cortocircuitado, ahora el que es cero es la tensión en el extremo receptor. ¿Sí? Si BR es cero, vamos a esta ecuación de aquí arriba, el ABR es cero y el CBR es cero. Entonces, B va a ser igual a BS sobre IR. Esto que está acá. B es igual a BS sobre IR cuando la tensión en el extremo receptor es cero. Y D va a ser la relación de corrientes entre el extremo emisor y el extremo receptor cuando estamos trabajando con el extremo receptor cortocircuitado. ¿Se entiende? Dulce, te Es sencillo. amo. Bien, ahora lo que quiero hacer es calcular la potencia en el extremo receptor. De vuelta, partimos de las ecuaciones en la forma hiperbólica y lo que hemos dicho, las ecuaciones como cuadripolo, ¿sí?, de tensión en el extremo emisor y corriente al extremo emisor. Quiero calcular la potencia en el extremo receptor, aquí, al final, donde tengo la carga. El extremo receptor está cargado con una impedancia ZR que puede tener una parte resistiva y una parte
inductiva o capacitiva, ¿sí? Como quieran ustedes, no hay restricción para qué tipo de carga tenemos. Puede ser resistiva puro, inductiva pura, capacitiva pura, lo que ustedes quieran, un Z cualquiera. Bueno, ¿cuánto vale la potencia en el extremo receptor? La potencia trifásica en el extremo receptor, ¿sí? Es igual, aquí ya estoy viendo un error, es igual a 3 veces, ¿sí? Es igual a 3 veces, 3 veces la potencia monofásica. ¿Estamos? Bien. Aquí sí está bien escrito. Entonces, la potencia trifásica va a ser 3 veces BR por IR conjugado. Ojo, muchachos y chicas, que cuando nosotros trabajamos en general con los parámetros de la línea, estamos trabajando con valores de fase. O sea, son los valores de línea dividido raíz de 3. Si digo 500 kilovoltios, es 500 kilovoltios sobre raíz de 3. Muchísimas veces se equivocan en los parciales y en los finales y no toman tensión de fase. Ojo con eso. Bien, entonces tengo 3 veces BR por IR conjugado. ¿Y cuánto vale IR? ¿Sí? Si me voy a esta ecuación de aquí arriba, IR va a ser igual a BS menos A por BR sobre B conjugado. Ahora, si yo pongo a cada uno con su ángulo, acuérdense, BR con ángulo 0, BS con un ángulo delta, A con ángulo alfa y B con un ángulo beta, ¿sí? Conjugado. Entonces, paso este beta para arriba, acuérdense, pasa restando, entonces aquí quedaría delta menos beta. Aquí quedaría alfa menos beta, más 0, ¿no es cierto? Si a esos valores yo lo hago el conjugado, voy a tener esto que está acá. Va a quedar al revés. Beta menos delta y beta menos alfa. ¿Estamos? Distribuyo 3 módulos de BR en todo esto y me queda esta ecuación. ¿Sí? Bien. Esta ecuación que está acá está escrita aquí abajo, pero con color, de manera que ustedes vean que el primer término, o sea que la potencia trifásica es la potencia trifásica activa más la potencia trifásica reactiva. Y estos valores, ¿sí?, van a depender de dos vectores. Un vector que depende tanto de BR como de BS. Y un vector que depende solamente de BR. ¿Sí? BR al cuadrado en este caso. ¿Estamos? Bueno, ahora dibuje. Ingeniero, Sí. en el segundo término de la expresión que está en el medio, ¿no sería 3 la potencia reactiva? Sí. Ahí también tiene ese 3. Bien. Me comí un 3. Perfecto. Muy bien, así me gusta que estén atentos. Y que me encuentren errores porque van a encontrar varios. El copy-paste a veces me falla. Bien. Entonces, acá yo los he pintado de otro color. Entonces la potencia en el extremo receptor, dibujado en rojo, es este valor que tengo acá, SR, ¿sí? Que tiene un ángulo θr, ¿sí? Ese θr es el ángulo que depende de la impedancia de carga, ¿no es cierto? Bien, y está formado por estos dos vectores. Uno el azul, que es 3 veces módulo de BR, módulo de BS sobre módulo de B. Y el otro, borrala. Y el otro, el verde, ¿sí?, que es 3 veces módulo de A, módulo de BR al cuadrado y módulo de B. ¿Sí? Bueno,
Fíjense que, les repito, este vector solamente depende de la tensión en el extremo receptor, en tanto que este otro vector depende tanto de la tensión en el extremo receptor como en el emisor. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otra. No sé, aquí nomás estaba. Si nosotros consideramos que las tensiones en el extremo receptor y en el extremo emisor son muy próximas entre sí, recuerden que en una línea en un sistema de transporte, lo ideal es que tengamos todas las tensiones en el valor nominal. Lo real es que esas tensiones varían en un rango, en condiciones normales, muy estrecho, ¿sí? Tendría que ser entre más o menos 5%, más o menos 3%, según el nivel de tensión que estamos hablando. Entonces, si decimos que BR, la tensión del extremo receptor, es igual a la del extremo emisor y es igual a la nominal, entonces reemplazamos en esta ecuación de arriba todo lo que dice BR y BS por BN. ¿Sí? En definitiva, nos va a quedar que la potencia va a ser PR más JQR, 3 módulo de BN al cuadrado sobre módulo de B, menos 3A módulo de BN al cuadrado sobre módulo de B. Cada uno con su ángulo. El primer vector tiene un ángulo beta menos delta, que es este que está acá, y el otro tiene un ángulo beta menos alfa, que es este otro que está aquí. Ahora grafiquemos lo último que hemos visto, ¿sí? Pero vemos acá entonces que no sé por qué a veces se me desaparece el cursor. Aquí apareció. Bueno, teníamos entonces el beta menos delta y el beta menos alfa, ¿sí? Y el ángulo delta sería aproximadamente este que les estoy marcando acá, que se forma entre el vector azul y el vector que iría desde aquí, desde el origen N, hasta el punto este, hasta el punto SA. Bien. Otra cuestión. Entonces, lo que podemos decir es que este vector va a permanecer constante si las tensiones permanecen constantes. ¿Sí? Si BN permanece constante, este vector permanece constante y este otro también, obviamente. ¿Sí? Si la tensión no permanece constante, obviamente lo que iremos nosotros es a otro círculo, por ejemplo, por aquí donde le estoy marcando. ¿Sí? Bien. Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es que si varía la carga, y estamos considerando que esta es la potencia SR, si varía la carga y, por ejemplo, las tensiones permanecen constantes, nos podríamos ir a este otro valor. Entonces, a ver, gracias no. Lo trata de marcar acá. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, acá, ¿sí? Esta otra, la azul, también iría para aquí. Bueno, me queda muy feo, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. PR, en el caso del vector rojo, es lo que tengo desde aquí hasta acá. Esto sería PR, ¿sí? Y en el eje Y, o sea, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Esto de aquí, eso es lo que sería QR. Si yo modifico la demanda, PR y QR, fíjense que cuando varíe la potencia activa, necesariamente tiene que variar
la potencia reactiva si se mantienen constantes las tensiones. ¿Estamos? Bien. Bueno, acá lo que vamos a... ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, de esta ecuación que teníamos aquí, sacar factor común 3 veces bn cuadrado sobre b. Entonces me va a quedar sobre b, entonces queda multiplicando 1 por beta menos delta menos a beta menos delta. Si esto yo saco la parte real y la parte imaginaria, la parte real va a ser 3bn cuadrado sobre b, coseno de beta menos delta, menos módulo de a, coseno de beta menos alfa. Y QR, de vuelta, 3bn cuadrado sobre b, seno de beta menos delta, menos módulo de a, seno de beta menos alfa. Bueno, ahora fíjense, si alfa es 0 y delta es 0, ¿sí? Entonces, si alfa es 0 y delta es 0, no se me marca acá. Si alfa es 0 y delta es 0, entonces este vector se viene prácticamente aquí, ¿sí? Y resulta que la potencia en el extremo receptor se hace prácticamente 0, ¿sí? Estamos, se viene aquí, a donde el punto A, y la potencia es prácticamente 0. Otro caso que podríamos plantear es, ¿qué pasa si beta menos delta, ¿sí? Beta menos delta es 0. Si beta menos delta es 0, entonces este valor, ¿sí? Este valor se hace ¿cuánto? Coseno de 0, 1. 1. Entonces, ahí yo tendría el máximo valor de la potencia en el extremo receptor, ¿sí? Cuando beta menos delta es 0. Cuando beta menos delta es 0, quiere decir que este ángulo es 0. Y para que este ángulo sea 0, este punto K se ha venido al punto C. Entonces, todo este vector n, o sea, este vector sería el SR, se viene desde O hasta C, ¿sí? Y va a tener todo este valor de potencia activa, que va a ser la máxima. Esa va a ser la potencia activa máxima teórica. Otro caso que podríamos analizar es qué pasa cuando beta menos delta es 90 grados. Si beta menos delta es 90 grados, tengo seno de 90 grados, ¿y cuánto vale? 1. Seno de 90, 1. 1. Entonces, aquí también yo voy a tener el valor máximo de potencia reactiva, porque al 1 le estoy restando un valor, ¿sí? Pero estoy maximizando este valor, el seno de beta menos delta lo estoy maximizando. ¿Y a qué punto me voy? Bueno, me voy a este punto, me voy al punto D, ¿sí? El valor este SR, la potencia en el extremo receptor se viene aquí, y ese sería el punto donde yo tengo máximo reactivo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que las tensiones, como le he dicho, en el extremo receptor y el extremo emisor, varían en condiciones normales entre más o menos un 5%, o sea, un 10% en 132,
y más o menos 3% en 500 kilovoltios, o sea, un 6%. Son muy aproximados, tanto el vector, la tensión, la tensión al extremo receptor como la tensión al extremo emisor. Y la otra cuestión también es que este ángulo, el ángulo delta, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí el delta, ronda los 30 grados. En la práctica esos son los valores. Entonces no es que nos vamos a venir a trabajar al punto SD o nos vamos a venir a trabajar al punto C, no. ¿Sí? Se trabaja en un margen un poco más estrecho, ¿sí? Aproximadamente dentro del arco este que les estoy marcando, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos avanzando entonces. Vamos a línea sin pérdida y línea adaptada. El esquema de arriba ya lo conocemos, es el esquema de una línea real donde tengo resistencia e inductancias y tengo capacitancias y admitancias, ¿sí? En el caso de una línea sin pérdida o ideal, ¿sí? Si yo no quiero tener pérdidas, lo que tienen que desaparecer son las resistencias, tanto la resistencia serie como la resistencia shunt, ¿sí? Y bueno, si calculamos cuánto vale la impedancia característica para una línea ideal, hemos dicho que la impedancia característica es raíz de Z sobre Y, Z es R más J omega L, bueno, aquí estoy mezclando de vuelta mayúscula con minúscula, ¿sí? Y la admitancia es G más J omega C. Como R y G son 0, entonces ZC, ¿sí? Va a ser igual a raíz de L sobre C, porque este J se simplifica con este otro y el omega se simplifica con este otro, entonces me queda raíz de LC. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación complicada que hemos calculado hace un rato con el cambio romano, pasamos a esta otra más simple, donde ZC es igual a raíz de L sobre C. A ver, ¿quién ha prestado atención a lo que estaba explicando Benjamín? ¿Cuán lejos estamos en el modelo ideal respecto del modelo real? Según lo que han visto hace un ratito. Cri, 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 cri. Bueno, estábamos calculando con valores de Y y de Z, pero bueno, había los R y G no eran Z. Sí, G sí hemos considerado 0, pero R no era 0, ¿sí? Ahora el R, ¿cómo era respecto del XL? Menor. ¿Se acuerdan cuánto? No, Mm, 0,0 ya lo he dicho en la algo. clase pasada también, ¿no? Muchachos, lleven, y chicas, lleven la materia al día, vayan estudiando día por día, va a terminar la cuarentena, vamos a empezar con los parciales y no me quiero imaginar lo que va a pasar. Por favor, lleven la materia al día. Yo les había dicho en la clase pasada, la resistencia aproximadamente era 0,1 y la reactancia aproximadamente 0,4. Entonces tengo una relación de 1 a 4 veces, ¿sí? Y fíjense en el caso de 500 kilovoltios,
Escucha. Una vale 2 por 10 a la menos 2 y la reactancia 2,4 por 10 a la menos 1. Prácticamente aquí la relación es, no sé, 8 o 9 veces. Es decir que en el caso de 500, o sea, cuanto más alta tensión vayamos, no es por la tensión en sí, ¿no es cierto?, sino por los conductores, la configuración que se usa, ¿no? Cuanto nos vayamos a una línea de más alta tensión, la resistencia se hace más despreciable respecto de la reactancia. Entonces, esta suposición que estamos haciendo acá no es tan descabellada, ¿sí? Entonces, las conclusiones que saquemos para una línea ideal se van a aproximar bastante a lo que es la línea real. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, y si calculamos gamma, sucede algo similar también, ¿sí? Gamma raíz de R más J omega L por G más J omega C. R y G son 0. Entonces queda raíz de J omega cuadrado por LC. ¿Sí? Es decir que gamma va a ser 0 más J omega raíz de LC. ¿Sí? Bueno, fíjense en aquí, entonces que la constante alfa resulta 0. ¿Quién era alfa? La constante de... ¿Cómo se llamaba? Amortiguación, atenuación, Constante de atenuación. ¿Y qué es lo que hacía esa constante de atenuación? Era la que marcaba la diferencia entre los vectores, ¿Diferencia de qué? el módulo. De módulo, ¿sí? La que iba modificando el módulo del vector a lo largo de la línea, la que atenuaba la tensión. Bueno, en una línea ideal, fíjense entonces que el vector tensión va a ir girando a medida que avanza la línea, porque el beta es distinto de 0. Sin embargo, el módulo no tiene que cambiar, porque alfa es 0. ¿Se entiende? Entonces, el modelo completo de una línea ideal, sin pérdidas, sería este que está abajo, donde ahora vamos a tener una sucesión de inductancia y capacidades, ¿sí? Infinitas veces. Ahora, eso es la definición de una línea sin pérdida o línea ideal. El otro concepto que incorporamos es línea adaptada. ¿Qué es una línea adaptada? Bueno, aquella en la cual cargamos, o la impedancia de carga va a ser igual a la impedancia característica, ¿sí? Antes hemos dicho, la cargamos con ZR. Ahora decimos ZR es igual a la impedancia característica, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Seguimos. Vamos a un concepto ahora importantísimo. Potencia natural de una línea. Bien. Nosotros hemos dicho que, o sea, partimos de la ecuación esta, ¿sí? Estas ecuaciones en la forma exponencial, ¿sí? Que hemos visto en la clase pasada, tanto para la tensión como para la corriente, y ahora agregamos una condición más, es que la tensión en el extremo receptor es igual a la impedancia característica por la corriente en el extremo receptor, ¿sí? Ahora este ZR es ZC, ¿sí? Bueno. Vamos a la primera expresión. Teníamos que la tensión en cualquier punto era BR más IRZC sobre 2, a la gamma X más BR menos IRZC sobre 2, a la menos gamma X. Bien. Ahora, ¿cuánto vale IR por ZC? ¿Eh?
IR por ZC vale BR. Entonces, donde dice IR por ZC, yo pongo BR. Entonces, aquí me va a quedar BR más BR sobre 2E a la gamma X más BR menos BR sobre 2E a la menos gamma X. BR más BR, 2BR. Sobre 2 me queda un BR. ¿Sí? Por E a la gamma X. Y en el otro sumando, BR menos BR es 0. Esto se hace 0. Es decir que la tensión en cualquier punto, ¿sí?, va a ser igual a BR por E a la gamma X. ¿Sí? Hasta ahora ponemos gamma, pero ustedes ya saben, ya lo hemos visto hace un rato, que en realidad cuando cargamos con la impedancia característica, ese gamma se va a volver J beta nada más. ¿Sí? Bien. Lo mismo con la corriente. Y X es igual a BR sobre ZC más IR sobre 2 a la gamma X menos BR sobre ZC menos IR sobre 2 a la menos gamma X. ¿Cuánto vale BR sobre ZC? Si yo despejo acá IR, ¿sí?, me queda BR sobre ZC. ¿Alguien me quería preguntar algo? No, ingeniero. No. Bueno. Entonces, me va a quedar IR más IR sobre 2 E a la gamma X menos IR menos IR sobre 2 E a la menos gamma X. ¿Sí? Entonces, I de X va a ser IR por E a la gamma X. Me queda solamente el sumando E. Y aquí sí lo presentamos completo, como la resistencia es 0, entonces la atenuación es 0, y me queda que B de X va a ser BR por E a la J beta X. ¿Estamos? Bien. Y IX pasa lo mismo. IX va a mantener el módulo, pero va a ir cambiando el ángulo. Bueno, ahora de vuelta quiero calcular la potencia de la línea en cualquier punto. ¿Sí? La potencia es U por I conjugado. ¿Sí? U es lo que tenemos aquí, BR por E a la J beta X, y I conjugado es IR por E a la J beta X conjugado. Entonces, si lo conjugamos, entonces esto queda con un signo negativo. ¿Sí? De manera que me queda BR por BR, módulo de BR al cuadrado, E a la J beta X por E a la menos J beta X es E a la 0. E a la 0 vale 1 sobre ZC. Es decir que la potencia en cualquier punto de la línea va a ser P más JQ, ¿sí?, potencia activa más J reactiva, y es módulo de BR al cuadrado sobre ZC. Si ustedes se han fijado acá, cuando nosotros calculamos ZC, resulta un valor que es real, complejo, imaginario. ¿Qué es ZC? Complejo. Me parece que no. Real. Es un valor real. L es un valor real y C es un valor real. Entonces raíz del cociente real es un real. Entonces cuando la línea es ideal, ZC es un valor real. Si no es ideal, ahí sí es un valor complejo. ¿Estamos? Ahí sí es un valor complejo. Bueno, entonces, si yo tengo módulo de BR, es un valor real, dividido ZC un valor real, quiere decir que la potencia es un valor real. O sea que la línea está llevando solamente potencia, ¿qué? ¿Activa o reactiva? O las dos. Sí, Activa. Activa. Lleva potencia activa. La línea lleva solamente potencia activa. Bueno, ahora hacemos una pequeña particularización. Calculamos la potencia
trifásica, que ahora lo voy a llamar SIL, ya le voy a decir qué significa eso, que va a ser 3 veces la potencia monofásica, ¿sí? Y además la vamos a calcular para cuando la tensión en el extremo receptor es la tensión nominal de la línea, ¿sí? Entonces, voy a tener 3 veces la tensión nominal al cuadrado sobre ZC, ¿sí? 3 veces la tensión nominal al cuadrado, es decir, es lo mismo que tener raíz de 3 por tensión nominal de fase por raíz de 3 por tensión nominal de fase, ¿cierto? Y raíz de 3 por tensión nominal es tensión de línea. Entonces, el SIL, que es la potencia natural de la línea, se lo calcula como tensión nominal de línea al cuadrado sobre la impedancia característica. Esta potencia SIL también se le denomina Source Impedance Load, o sea, es la impedancia de carga de fuente. Para los amigos, potencia natural de la línea. Bueno, aquí hay algunos valores típicos. En 33 kilovoltios, el SIL vale 3, en 132.50, en 500 vale como 1000. Redondeando esos valores. Acuérdense, 3, 50 y 1000. Analicemos un poquito qué es esa potencia natural de la línea. De vuelta aquí yo tengo dibujada la línea, la tensión en el origen, la tensión al final, la corriente en el origen, la corriente al final, la potencia en el origen, la potencia al final. ¿Sí? Nosotros sabemos, por lo que hemos visto antes, que esa potencia es solamente una potencia activa. Y como no hay resistencia, esa potencia activa sube o baja a lo largo de la línea. Mantiene. Se mantiene, bien, ninguna de las dos opciones, perfecto. Bien. Ahora, yo voy a graficar aquí abajo, ¿sí?, la tensión en el extremo receptor, la corriente en el extremo receptor. ¿Por qué la he dibujado en fase? ¿Por qué he dibujado tensión y corriente en fase? Hola. Es real. ¿Quién es real? Porque hay componente activa solamente. ¿De quién? De la potencia. ¿Cuándo la tensión y la corriente están en fase? Como la carga resistiva pura. Cuando la carga es resistiva pura. ¿Sí? Hemos dicho que la línea está cargada con la impedancia característica. Estamos trabajando con línea ideal, entonces es una carga resistiva pura. Y al ser carga resistiva pura, la potencia que circula por la línea también es potencia activa pura. Bueno, entonces, tengo la corriente en el extremo receptor y la tensión en el extremo receptor en fase. Si yo me muevo a lo largo de la línea, ¿sí?, voy a recorrer angularmente una distancia beta L, ¿cierto? Un ángulo beta L. Y en el otro extremo, en el extremo emisor, de vuelta la tensión y la corriente están en fase, pero están desfasadas respecto de la tensión y corriente en el extremo receptor. Ingeniero, disculpe, ¿ya pasó Sí. la clave de la asistencia? No, ya les paso. A ver, a ver que busca el chat. Es DMP
9ZH. DMP 9ZH. Le doy un ratito ahí para que se anoten. Seguimos. Entonces hemos dicho que tensión y corriente en el extremo emisor y receptor están desfasadas, un ángulo beta L. Ahora, ¿cuánto vale esta diferencia de tensión entre el extremo receptor y el extremo emisor? Esto no es otra cosa que la caída de tensión en la inductancia serie, ¿sí? Que es I por Z. ¿Sí? En realidad es I por X, porque R vale 0, ¿no es cierto? I por XL por L. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la diferencia de corriente entre extremo receptor y extremo emisor? Esta es la corriente que me impone la parte capacitiva de la línea. ¿Se entiende? Una es la caída de tensión a lo largo de la línea, I por XL por L, y otra es la corriente que me aporta en la parte capacitiva de la línea, que va a ser B por Y, por L obviamente, ¿cierto? Entonces, el diagrama este fasorial vamos a hacer semejanza de triángulos. Tomemos estos dos triangulitos, ¿sí? Hasta la línea punteada. El seno de beta L sobre 2, ¿sí? ¿Qué es el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? El seno de beta L sobre 2 va a ser I por XL por L sobre 2, cateto opuesto sobre hipotenusa, que es BR. ¿Sí? En este caso he puesto B porque BR igual a BS. ¿Sí? Y del triangulito este chiquitito, ¿qué tengo? Que B por YL sobre 2 dividido en IR. ¿Sí? De vuelta, como estoy tomando todos módulos, a los B, R, B se les llamo B y a los IR, IE se les llamo I. Entonces tengo esta semejanza, ¿sí? I por XL sobre 2 es a módulo de B, como módulo de B por YL sobre 2 es a módulo de I. Bueno, ahora lo que hago es, llevo esta I para este otro miembro y la B lo mando para el miembro de la derecha. ¿Sí? Entonces, I cuadrado por XL sobre 2 queda igual a B cuadrado por YL sobre 2. Bueno, este L sobre 2 se va con este L sobre 2 y me queda I cuadrado por XL es igual a B cuadrado por Y. ¿Qué es I cuadrado por XL? A ver, si ustedes se recuerdan, más, lo que están más acostumbrados quizá es I cuadrado por R. ¿Qué es I cuadrado por R? Potencia activa. Potencia Potencia activa. activa. ¿De qué? ¿Qué tipo de potencia activa? ¿Consumida en dónde? Una resistencia. En una resistencia, ¿no es cierto? I cuadrado por XL, ¿qué es? Potencia reactiva. ¿De dónde surge? Consumida en ¿Consumida por inductancia. quién? Por inductancia. Consumida por la inductancia. Y B cuadrado por Y, ¿qué es? Potencia reactiva generada por la capacitancia, ¿sí? Entonces, de todo este análisis, nosotros deducimos que en el caso de la línea ideal,
la potencia activa, la potencia reactiva consumida por el elemento inductivo es igual a la potencia capacitiva generada por el elemento capacitivo, por la componente capacitiva de la línea. ¿Ah? Ese, a ver, ¿qué pasa que no? Vamos aquí, a ver, vamos al modelito este, ¿no es cierto? Estas inductancias me consumen reactivo y estas capacidades me generan reactivo. En la línea ideal, el activo consumido por la parte inductiva es igual al activo, reactivo. El reactivo consumido por el elemento, por la parte inductiva, es igual al reactivo generado por la parte capacitiva. Por eso es que solamente se modifica la tensión y no se modifica el ángulo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, ingeniero. No se olviden ese concepto. Y vamos a otro concepto que es perfiles de tensión. Nosotros teníamos el cuadripolo ABCD. Aquí tenemos los valores de las constantes ABCD. En el caso que trabajemos con línea ideal, que alfa es 0, ustedes pueden comprobar fácilmente que las constantes ABCD toman estos valores: coseno de beta x, jzc seno de beta x, jc seno de beta x sobre zc y coseno de beta x. Siempre la constante A es igual a la constante D. Por lo tanto, para una línea ideal, las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de la tensión y la corriente de una línea quedan con estas expresiones: Bx igual a Br coseno de beta x más jzc y R seno de beta x. Y vamos a trabajar con la primera ecuación. Primera consideración: ¿qué pasa si la impedancia de carga ZR es igual a la impedancia característica? Si la impedancia de carga es igual a la impedancia característica, entonces, ¿qué nos queda? Br coseno de beta x más jzc y R seno de beta x, lo que teníamos. Pero zc por ir, igual que como hemos dicho antes, aquí, ¿sí? Zc por ir, al estar cargado con impedancia característica, es Br. ¿Sí? Entonces, aquí, este Zc por ir yo lo puedo reemplazar por Br. Y ahora saco factor común Br, ¿sí? Entonces va a ser Br coseno de beta x más j seno de beta x. Dice que, ¿Sí? ¿Y esto qué es? dice que va a hacer mucho frío ¿Qué es mañana Br más. coseno de beta x más j seno de beta x? F de x, ¿no es cierto? Porque esto yo lo puedo escribir también como Br por E a la j beta x. ¿Sí? Entonces, si estamos cargando la línea con la impedancia característica, ¿sí? B de x va a ser constante a lo largo de la línea. ¿Sí? Bien. Ahora, Pero, ¿qué pasa si cargamos la línea con una impedancia infinito? Impedancia infinito, ¿qué significa? ¿Vacío o cortocircuito? Vacío. Significa vacío, ¿no es cierto? Entonces, si ZR es infinito, ¿sí? Entonces, IR va a ser 0. ¿Sí? De la ecuación esta, IR es 0. Entonces, Bx es igual a Br coseno de beta x. ¿Sí? En el caso anterior, ¿sí? Si yo grafico la tensión
Bx en función de la distancia. Acuérdense en que la distancia empezamos de la derecha a la izquierda, ¿sí? Para el primer caso, que ZR igual a ZC, yo voy a tener que el módulo de la tensión permanece constante. ¿Sí? Ahora, si la impedancia de carga es infinita, o sea, la línea está en vacío, yo voy a tener primero en el extremo receptor, o sea, cuando x igual a 0, ¿qué valor de Bx? Br, porque tener coseno de beta por 0, o sea, coseno de 1, entonces en el extremo receptor, bueno, B de x es Br, obviamente, ¿sí? Y a medida que x aumenta, ¿sí? El coseno, acuérdense que empieza a disminuir, ¿no es cierto? A medida que x aumenta. Entonces estamos acá, ¿sí? Cuando Br, cuando x es igual a Corriendo 0, viento, parece. estamos en este punto, en la curva de arriba. Corriendo viento, parece. A medida que x crece, ¿sí? El coseno disminuye y por lo tanto la tensión a lo largo de la línea, el perfil de tensión a lo largo de la línea va bajando, ¿sí? Cosenoidalmente, ¿sí? Ahora otro caso sería que ZR, la impedancia de carga, sea infinita, perdón, sea cero. Ya hemos analizado recién con infinito. Alcanzame la campera gris Si aquella que tiene ZR olor, es amor. cero, ¿qué tenemos al final de la línea? ¿Vacío o cortocircuito? Cortocircuito. Tenemos un cortocircuito. Si hay un cortocircuito, quiere decir que BR es cero. Entonces B de X es JZC por ¿Ah? IR seno de beta X. Que me voy a poner ¿Sí? la mamá. Entonces, Ya en el mañana. extremo receptor, vamos a empezar con una tensión cero. Tiene mucho olor, ¿no? Y va a ir creciendo hasta el valor BS, hasta que lleguemos al origen. ¿Estamos? Aquí hay un error también. Esto es seno de beta por X. ¿Sí? Me está faltando un X ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, estos serían los perfiles de tensión para distintos casos. Línea en vacío, línea cargada con la impedancia característica y línea en cortocircuito, en el extremo receptor. Dentro de todo este rango podemos encontrar los distintos valores de tensión en el extremo receptor. En general, si la carga es inductiva, la tensión, el perfil de tensión va a ser como esta azul que está acá. Si la carga, ¿sí? Ya no es capacitiva o es muy débilmente inductiva, podemos estar en esta zona, ¿sí? El perfil de tensión podrá venir por acá. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, relacionemos impedancias con potencia natural. No sé si alguien está, no sé quién está escribiendo ahí. No sé quién está escribiendo en la pantalla. Bueno, aquí hemos dicho, cuando está en vacío, impedancia de carga infinita. Potencia en el extremo receptor igual a ¿cuánto? Mayor
la impedancia. La impedancia de carga crece hacia arriba, ¿sí? Z crece hacia arriba, ¿cierto? Cuanto mayor es la impedancia de carga, ¿sí?, menor va a ser la corriente que circula por la línea y por lo tanto más descargada va a estar la línea. Y la potencia en el extremo receptor, ¿sí?, crece hacia aquí abajo, ¿sí? En este punto yo tengo impedancia característica y tengo potencia natural de la línea, ¿sí? Más abajo que esto quiere decir que yo la estoy cargando a la línea con una potencia mayor que la potencia natural. Y aquí un concepto importantísimo. Si una línea yo la cargo con una potencia mayor que la potencia natural, entonces lo que voy a ver es una caída de tensión en el extremo receptor respecto del extremo emisor, ¿sí? Yo lo que estoy viendo en esta zona donde la línea está cargada con una impedancia, con una carga, me refiero a potencia, la línea está consumiendo una potencia mayor que la potencia natural, la tensión en el extremo receptor va a ser menor que la tensión en el extremo emisor. Esto es común de verlo en líneas radiales con altas demandas en el extremo, ¿sí? Y si la línea trabaja con poca demanda, entonces está cargada o por ella circula una potencia menor que la potencia natural, ¿sí? Entonces lo que veo es un aumento del perfil de tensión. ¿Y por qué yo veo acá un aumento del perfil de tensión y aquí una disminución del perfil de tensión? De vuelta, a ver, yo voy a tratar de dibujar aquí la línea, el modelo de la línea. Yo tengo la inductancia, la capacidad. Uy, ¿qué fue que me salió? Y aquí tengo la otra capacidad, ¿sí? Acuérdense lo que hemos visto recién. Cuando la línea está cargada con impedancia característica, la potencia reactiva consumida por la parte inductiva es igual a la potencia reactiva generada por la parte capacitiva. Y por lo tanto, no hay caída de tensión, el valor de la tensión se permanece constante. Si yo a la línea la cargo con una demanda mayor que la potencia natural de la línea, entonces, ¿qué sucede? Digamos, por esta parte de la línea, por el elemento inductivo, circula una corriente muy grande. De manera que la potencia reactiva consumida por la parte inductiva va a ser mayor que la potencia reactiva generada por la parte capacitiva, ¿sí? Entonces, si estamos acá, si estamos en la parte de abajo, ¿sí?, aquí QL va a ser mayor que QC, ¿sí? Y si estamos aquí con la impedancia característica, QL es igual a QC, ¿sí? Ahora, si la línea tiene poca demanda
en su extremo, entonces por aquí circula poca corriente y es mayor el reactivo generado por la parte capacitiva de la línea que el reactivo consumido por la línea. Entonces toda esta parte de aquí arriba, QC, ¿sí?, va a ser mayor que QL. Por favor, copien esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No. Bueno. Acá yo tengo una simulación hecha con el Dixieland, donde he considerado una línea de 500 kilovoltios, ¿sí? La misma es Bracho Cobos, pero como línea ideal le he sacado la parte resistiva, ¿sí?, y una línea que tiene 200 kilómetros. Aquí en el origen yo parto con una tensión 1, o sea, 1 por unidad significa que la relación entre la tensión y la tensión nominal es 1, o sea, si la tensión nominal es 500, quiere decir que yo estoy partiendo con 500 kilovoltios de aquí. La demanda, en el primer caso, es 0, ¿sí? Y la tensión, fíjense en que es mayor que la tensión en el origen, ¿sí? Hay un aumento de la tensión porque el elemento capacitivo me genera más reactivo que lo que está consumiendo el elemento inductivo. Fíjense en un detalle. La primera fila de la cajita esta es la potencia activa y después sigue la potencia reactiva y la corriente. Fíjense que ¿Qué aquí, podemos comer más? en el extremo emisor, esta línea de 200 kilómetros me está inyectando 237 MVAR. ¿Sí? No, La línea en vacío se comporta como si fuese un capacitor. Y por esta razón, ¿sí?, que hemos analizado acá de la curva esta verde, la tensión del extremo receptor es mayor que la tensión en el extremo emisor. Acuérdense de esto porque ya finalizando la materia vamos a ver el efecto Ferranti. ¿Cuál es el efecto Ferranti? Bueno, justamente lo que me da la ecuación esta que está acá, ¿sí?, que me dice que la tensión en el extremo receptor de una línea aumenta si esa línea está en vacío o tiene muy poca carga. Pero todavía no, ¿Estamos? Todavía no. Después aquí está otro caso donde yo he cargado la línea con la potencia natural. Para esta línea, la potencia natural es 1093. Fíjense que yo le estoy cargando con un valor solamente de activo, como corresponde, ¿no es cierto? La potencia natural es puramente activa. Y la tensión en el extremo emisor resulta igual que la tensión en el extremo receptor. De vuelta, al ser línea ideal, ¿sí?, al ser línea ideal, la potencia, tanto en el extremo receptor como en el extremo emisor, se mantiene constante. ¿Sí? Bien. Y este último caso es la misma línea anterior, nada más que yo le puse aquí una impedancia, el doble, una carga, perdón, el doble de la potencia natural. Entonces, al ser una potencia mayor que la potencia natural, estoy trabajando en esta zona de abajo y resulta que la tensión en el extremo receptor cae, es menor respecto de la tensión en el extremo emisor, ¿no? Entonces, bueno, aquí ustedes ven mediante simulación también que es verdad
lo que yo les he explicado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay pregunta, dejamos acá porque quedan 2 minutos nada más y nos vemos. Sí, Dijo cuando la potencia era menor o mayor. ¿Y qué pasa cuando es igual? el caso del medio. Bien. Este es el caso del medio, el de la potencia natural. ¿Sí? En el caso de la potencia natural, la tensión del extremo receptor y emisor, los dos son 500, permanece igual. Y otro detallecito de aquí, ya que estamos, el tercer valor es el ángulo, ¿sí? El ángulo de la tensión. Aquí en el extremo emisor, el ángulo es 500 con un ángulo de 0, ¿sí? En los tres casos. Cuando esté en vacío, aquí aparece 0, pero en realidad es un ángulo muy chiquitito, ¿sí? Cuando la cargo con la potencia natural, el ángulo es menos 12 respecto de este otro. Y fíjense, si aumento la carga, ¿sí? Me voy a menos 28. ¿Sí? Un detalle. ¿Cuánto les he dicho yo que es el ángulo normal con que se trabaja cuanto mucho en líneas de transporte? 30 grados. 30 grados. Bueno, ¿qué valor tenemos aquí? Casi 30 grados. ¿Sí? Y aquí está circulando, ¿sí? El doble de la potencia natural. ¿No? El doble de la potencia natural. Y la tensión para esta línea, por ejemplo, ha tenido una caída de tensión del 10%. En 500 kilovoltios, en condiciones normales, esto es inadmisible. Por eso es que si esta potencia natural es inadmisible, ¿sí? ¿Por qué es inadmisible esta potencia? Pero no potencia natural, sino potencia de carga. Va a ser inadmisible porque la tensión es inadmisible. ¿Sí? ¿Estamos? Nunca yo voy a poder trabajar en 500 con una potencia, el doble de la potencia natural, porque voy a estar trabajando fuera del rango de tensión. ¿Mm? Bueno, eso es todo por hoy, entonces, si no hay alguna otra consulta.